Soy la tutora que les estaré acompañando el día de hoy, compartiendo con ustedes sobre este tema tan importante que es la cognición, el desarrollo cognitivo. Y vamos a revisar algunos conceptos que son sumamente importantes para comprender el desarrollo a nivel mental, ¿verdad? Que es una palabra similar a llamarlo cognitivo, que tienen nuestros niños y niñas, y que eso nos permite entender cuál es su desempeño en la parte educativa. Es importante recordarles que para las tutorías es necesario que ustedes hayan leído, en el mejor de los casos, algunos capítulos, los capítulos que corresponden. Para el día de hoy vamos a ver el capítulo 1 y el tema 2, el tema 1 y el tema 2. Bueno, les decía que mi nombre es Dayana, yo diseñé la asignatura y me acompañan otros tutores en la facilitación de cada uno de los grupos, y yo tengo un grupo a cargo también. Entonces, cualquier cosa, también vamos a aprovechar la tutoría al final para que ustedes planteen algunas dudas que tengan. Si tienen alguna duda sobre la orientación o sobre la asignatura como tal o las tareas, también vamos a dar un espacio para este efecto. Bueno, arrancamos entonces con el tema 1. Que sería concepciones constructivistas del aprendizaje. Partimos de lo que es, el concepto de educación. Educación es un proceso social continuo, permanente desde la concepción hasta la muerte. Entonces veamos que es un proceso que nunca termina, ¿m? Y que va a estar totalmente ligado a lo que los estudiantes o los niños viven y los adolescentes viven en su hogar. Entonces nosotros somos unos entes de cambio, los docentes, que facilitamos este proceso educativo. Otro concepto importante son las teorías del aprendizaje, que vienen a ser modelos explicativos a través de situaciones experimentales. Entonces, son todas aquellas teorías que se han diseñado para poder explicar el comportamiento humano. Y en este caso, cómo funciona el aprendizaje en los niños y adolescentes, que es la población que nos compete en esta asignatura. ¿Qué sería entonces cognición? Sería el entendimiento que se produce por medio de las facultades intelectuales. Si me escuchan un poco enredada a la hora de pronunciar, es que hoy tuve cita de ortodoncia y me pusieron unas ligas, entonces a veces pronunciar se me vuelve un poco complicado. Les pido las disculpas del caso. Me gustaría que mencionemos algunos antecedentes históricos o algunos autores que han contribuido para poder entender las teorías. Esta diapositiva como tal no está en el libro, pero sí me parece importante mencionarla y traerla a colación acá en la tutoría para que ustedes tengan un referente de los principales autores, porque hay muchísimos. En primer lugar, estamos hablando de William James, quien aportó a las teorías del aprendizaje entre 1842 y 1910, con charlas para maestros dedicados, enfocados en la parte educativa. ¿Qué hizo este autor o este científico? Destacó la importancia de observar la enseñanza y el aprendizaje en el aula y de esta manera poder expandir la mente del niño o la niña. Entonces, ¿qué rescata él? La observación. Muy importante para nosotros como docentes estar en constante observación de todas esas personitas que tenemos al frente, que son seres que estamos formando como seres humanos para la vida, no solamente para el desarrollo dentro del sistema educativo, y que tenemos que tener un ojo clínico muy desarrollado para poder entender el comportamiento de cada uno de ellos y ellas, que no podemos quedarnos solamente con lo que vemos en clase, no podemos quedarnos con etiquetar, ¿verdad? A veces el comportamiento de ellos, y que muchas veces los docentes caemos en ese juego que no es como tan conveniente, ¿verdad? De que se habla en los pasillos de que este es el estudiante mal portado, que este es el que no hace caso, que este es el que siempre interrumpe la clase.
que este es el que es mejor en las notas, ¿verdad? Entonces, debemos de tratar de cortar un poco las etiquetas para poder entender que cada uno de los niños y adolescentes responden de una manera particular de acuerdo a lo que están viviendo. Entonces, si tenemos un niño que es muy inquieto o es el que todos etiquetan como es el que se porta mal, tenemos que entender que detrás de esa conducta hay toda una historia familiar, una historia personal que debemos de preocuparnos nosotros como docentes de conocer para poder comprenderlo y para poder ayudarle a ese estudiante a, eh, a desarrollar sus habilidades y poder desarrollarse de la mejor forma dentro del sistema educativo. Tenemos también a John Dewey, que aporta en los años 1859-1952, quien establece el primer laboratorio de psicología de la educación en Estados Unidos. Por otro lado, también tenemos a Thorndike, quien es el que inicia la promoción de la evaluación y la medición, y a Skinner, que se basa en las ideas del autor mencionado anteriormente y que es el autor que viene a proponer el modelo conductual, que es el segundo tema que vamos a desarrollar hoy, que tiene que ver con el modelo conductista. Les quiero hacer una pregunta. Yo siempre les digo en mis tutorías que me gusta que ustedes participen. Es una forma de lograr un aprendizaje significativo, de hacer la tutoría más amena, de poder yo conocerles, de poder yo entender también sus apreciaciones y que podamos compartir, que se vuelva un espacio más de interacción. Entonces, les digo, les lanzo esta pregunta: ¿cómo convertirme en un maestro efectivo? Y les escucho. Hola, profe. Hola. Mucho gusto. Mi nombre es Emérita Torrentes. Igual. Bueno, yo nunca he sido maestra, nunca he estudiado el tema, ¿verdad? No sé absolutamente nada de pedagogía, pero estoy súper apasionada con lo que he leído y he estado aprendiendo hasta el momento. Y de lo que he podido aprender, ¿verdad? En lo que la lectura que hemos hecho, me parece que para lograr ser un maestro efectivo y también de acuerdo a la experiencia que uno ha tenido también como alumno, ¿verdad? Es que los profesores debemos enfocarnos no solamente en enseñar, ¿verdad? O sea, como si los chicos fueran robots, ¿verdad? O sea, uno es un robot donde el que les está transmitiendo información, porque para eso pueden aprender con un tutorial en YouTube o así, ¿verdad? Sino más bien yo creo que tiene que existir una relación. Como usted decía, yo necesito conocer a los chicos para saber cómo aprenden, porque todos los chicos aprenden de diferentes maneras, ¿verdad? Si alguno es muy hiperactivo, yo recuerdo que en la escuela la profesora, que bueno, para mí era una excelente profesora, ella identificaba cuáles eran los chicos que eran más inquietos y a eso los ponía a hacer otra cosa. Ese era su secretario, su secretaria, ¿verdad? En lugar de etiquetarlos como el mal portado, los ponía a hacer cosas para que gastaran esas energías y se sintieran importantes, ¿verdad? Entonces yo creo que ella era una maestra muy efectiva porque lograba que no esos chicos gastaran su energía haciendo cosas productivas y no distrayendo a los otros compañeros. En realidad es que también tal vez eran muy inteligentes y se aburrían después de un rato, me imagino yo, no sé. Entonces, me parece a mí que es como verlos, observarlos y todo eso se basa también en el amor y en el que uno tenga de enseñar y por las personas, ¿verdad? El interés que yo realmente tenga por las personas, cómo aprender, o si yo veo que hay unos chicos que se están portando de maneras en las que yo no puedo controlarlos. Por ejemplo, yo lo digo, yo soy mamá y tuve la experiencia con mi hijo era súper bien portado y yo decía, soy la mejor mamá del mundo, pero cuando nació mi hija, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Porque no la podía controlar. Y entonces yo busqué ayuda porque a mí me interesaba la estabilidad emocional y todo de mi hija. Entonces yo dije, yo no sé cómo hacerlo, necesito que alguien me ayude. Entonces seguí algunas instrucciones, aprendí, leí libros y logré un comportamiento distinto de mi hija. Y hoy en día tenemos una super relación. Entonces yo creo que se basa en eso. No sé si estoy muy perdida, pero me parece a mí de la experiencia que he tenido en mi vida y de lo poquito que he podido leer.
Muchísimas gracias por su aporte. No, no está perdida, está sumamente ubicada. Tocó puntos sumamente importantes. Uno de ellos, la vocación, ¿verdad? Que nosotros como docentes tenemos que tener vocación, no podemos estudiar enseñanza porque es lo último que nos quedó, porque si en alguna universidad no entramos a la carrera que queríamos, entonces ahora de rebote voy a estudiar enseñanza, ¿verdad? A veces pasan este tipo de cosas, pero tenemos que estar muy seguros que realmente nos gusta, porque estar en el aula, eh, las horas que vayamos a estar, ya sea en primaria o en secundaria, compartiendo con niños y adolescentes no es fácil. ¿No? Es un poco cansado también, cansado con la voz, cansado con el trajín, ¿verdad?, del día a día. Lo que el Ministerio de Educación, por ejemplo, exige a nivel administrativo es un poco pesado, ¿verdad? Todo eso ustedes lo tienen que medir y tienen que estar muy seguros y seguras que realmente quieren ejercer la docencia. Si les apasiona, pues adelante. Es un campo lindísimo. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié primero psicología. Mentira, empecé estudiando primaria, después empecé a estudiar psicología y en ese momento yo dije, esta es mi pasión, ¿verdad? Estudiar psicología. Sin embargo, luego volví otra vez a educación y ahora estoy fusionando ambas, ¿verdad? Psicología y educación y no me arrepiento de la decisión. Ha sido súper linda la experiencia. Tanto que, bueno, trabajé en el MEP como 11 años, ahorita sí estoy solamente con la UNED, pero cuando trabajé en el MEP también incursioné en la parte administrativa, entonces también estudié administración educativa y ahorita estoy sacando una maestría en España en neuropsicología clínica. Pero si ustedes ven las áreas que he estudiado, todas se pueden complementar, ¿verdad? Entonces, esa es la idea y eso ha sido lo que a mí me ha apasionado, poder tomar los aportes de la psicología para la educación y ampliar. Ok, chicas, tenemos un micrófono abierto. Si me ayudan un momentito para no interrumpir. Gracias. Les decía que entonces lo que yo he decidido estudiar tiene todo complemento y siempre dirigido a educación, que es una de mis pasiones, ¿verdad? Así como lo es la psicología. Entonces, este punto que acaba de tocar la compañera es sumamente importante. Tenemos que estar seguros y convencidos que es un área que nos gusta, que nos apasiona, para no dejarnos en el futuro, o si ya están ejerciendo, dejar que el ambiente nos absorba, ¿verdad? Dejar que el sistema nos absorba, porque si eso pasa, dejamos de ser justamente maestros efectivos, que al final el maestro efectivo es aquel que cala una huella positiva en sus alumnos, en sus estudiantes. En la tutoría de otra asignatura yo les preguntaba, y les voy a hacer la pregunta a ustedes también, si ustedes recuerdan a los docentes que fueron parte de su historia y que yo les pueda preguntar cuál fue su docente favorito o por qué lo recuerda, ¿qué me podrían decir? Profe, buenas. Buenas. En mi caso, bueno, la que yo sentía como que la amaba, como que si fuera mi mamá, la del kinder, ¿verdad? Ujú, Era tan cariñosa y tan amorosa, era dulce. Bueno, era algo tan bonito y todavía yo en colegio me la topaba y yo sentía aquella emoción de verla y quererle dar un abrazo y un beso, era tan bonito. Y aún ujú, ya casi no la veo, pero es muy bonito. Y luego en primero de la escuela igual, ella, esa otra maestra, muy atenta, cariñosa. Teníamos un compañero que hasta la agredía y entonces nosotros nos sentíamos tan mal, ¿verdad? De no poder hacer nada para defenderla porque estábamos muy pequeños, pero era una maestra también súper entregada y amorosa y ella lo único que hacía era tratar de sostener el chiquito para que no la golpeara, pero con un amor y yo decía, bueno, que de verdad hay que tener vocación para esto porque claro, seguramente yo lo pongo en su lugar, ¿verdad? Lo regaño y, y le digo, basta ya o algo así, y ella no, ella lo sostenía hasta que él se le pasaba la rabileta y ya luego lo soltaba. Y luego uno la veía que hasta ella solita lloraba, pero en su rincón ella sola. Vieras que fue muy duro, pero también nos enseñó la paciencia y ese amor por los niños. ujú, ujú. Sí. Muchas gracias. Sí, vean qué interesante porque usted la recuerda por la parte afectiva,
Usted la recuerda porque ella era cariñosa, era amable, era dulce. Posiblemente todos nosotros vamos a recordar así el docente que nos marcó, o fue aquel docente que nos escuchó cuando un día yo tenía un problema, o fue aquel docente que me apoyó en una situación familiar. Siempre es la parte afectiva. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando estemos en función como profesionales, porque eso marca muchísimo. Ni siquiera vamos a recordar nosotros los docentes por lo que nos enseñaron como tal, ¿verdad? Yo no lo recuerdo por aquella materia de ciencias que me dio, porque puede que sí, recuerde que explicaba muy bien, pero casi siempre lo recordamos por los elementos afectivos. Entonces, veamos Exacto. cómo, ajá, entonces veamos Perdón, cómo nosotros, ajá, dime. sí, perdón, no, que la de primer grado, yo recuerdo que yo tenía notas súper lindas, ¿verdad? Me iba súper bien y era súper empunchada porque ella lo motivaba a uno y como dice usted en la parte educativa también era muy buena, pero uno, como dice usted, lo recuerda es por la parte emocional, por lo Exacto. que motivaba a uno, sí. Exacto, y eso es un punto importantísimo, que cuando trabajamos la parte afectiva de los estudiantes, cuando conectamos con ellos en la parte afectiva, logramos la motivación. ¿La motivación para qué? Para el aprendizaje y también la motivación para que ellos nos tengan a nosotros confianza de podernos decir cuando les sucede algo que necesitan pues la atención de nosotros, ¿verdad? Inmediata o que necesitan que refiramos a algún profesional o que hablemos con los papás o etcétera. Pero si nosotros no damos cabida a eso, vamos a tener solamente niños o adolescentes sentados al frente en un aula recibiendo información, ¿verdad? Y nada más procesando información. Y esa no es la idea. Entonces, ¿cómo convertirme en un maestro efectivo? De acuerdo a lo que hemos hablado, por un lado, poder tener vocación, estar seguro de lo que yo estoy estudiando y que realmente eso me apasiona, tener una apertura, siempre aprender, eso es importantísimo, nunca dejamos de aprender. Yo aquí en la tutoría estoy aprendiendo con ustedes, eso es algo que siempre va a pasar y que tenemos que estar abiertos a eso. Aunque sean niños, aunque sean adolescentes, siempre nos van a aportar cosas a nosotros. Tenemos que tener una posición de humildad, una posición de horizontalidad con ellos, no sentirnos más, no presentarnos como esa figura inalcanzable, ¿verdad? Sí como una figura de autoridad, de respeto, pero accesible. ¿Mm? Y además, tomar en cuenta la parte afectiva, ¿verdad? Son algunas de las recomendaciones que podríamos dar para convertirnos en un maestro efectivo. No sé si tienen alguna otra que ustedes quieran nombrar, que les parece importante rescatar. Profe, Laura Hernández. No, estaba rescatando un poquito lo que dijo la primera compañera, el hecho de conocer bien a los chicos, ¿verdad? Porque así uno sabe como por dónde entrarles y cómo capturar eso y cómo hacer clic con ellos, ¿verdad? Entonces es súper importante conocer a los estudiantes, ¿verdad? Claro, eso es fundamental. Tenemos que darnos esa tarea, aunque a veces es un poco difícil porque nos asignan muchos estudiantes, porque tenemos muchos grupos, pero no tenemos que perder esa perspectiva. Por eso yo también les mencionaba no dejarse absorber por el sistema, porque nos vamos a convertir en docentes comunes y corrientes, ¿verdad? De todos esos que tal vez hasta sus hijos o ustedes han escuchado algún familiar que se ha quejado de los docentes, ¿verdad? Que siempre hacen lo mismo, que no tienen iniciativa, que no son creativos. Y nosotros tenemos que tratar de llegar al mercado laboral a hacer una diferencia, a ser diferentes, a ser proactivos, a ser creativos, que siempre estemos aportando cosas nuevas, que siempre tengamos la disposición de ayudar, ¿verdad? Tanto a los estudiantes como a nuestros compañeros, porque eso también es súper importante, poder nosotros alivianar ese ambiente que a veces se crea en el sistema educativo entre docentes de competencia. No somos competencia, somos aliados, ¿verdad? Todos trabajamos para un mismo sentido. Entonces, mantener estas posiciones, vieran que siempre ayuda a crear un ambiente mucho mejor, a crear un ambiente más cálido, de respeto. Las personas lo reciben bien cuando uno toma esa posición como ser humano y como persona. Y creo que esto también es importante para ser un maestro efectivo, no solamente en el aula, sino que en toda la comunidad educativa. Poder sabernos comunicar de forma correcta, tanto con los padres de familia
como con el director o directora, como con los chicos y con los compañeros que tengamos, compañeros y compañeras. Okay. ¿Por qué es importante estudiar el desarrollo de la niñez y la adolescencia? Les pregunto. Bueno, yo igual considero que uno debe de conocer la etapa que ellos están viviendo. Muy bien. No sé, por los cambios que puedan estar pasando, y habría que estudiarlo, digamos, desde una forma integral, ¿verdad? Desde su desarrollo físico, emocional, psicológico, afectivo. O sea, hay muchas cosas que uno debería de conocer, incluso hasta para dirigirse a ellos, ¿verdad? Porque a veces, como adultos, nosotros esperamos que ellos entiendan todo lo que decimos y si estamos así con un lenguaje muy elevado, creo que los chicos los perdemos y también como tratar uno de ponerse también en los zapatos de ellos, ¿verdad? Pienso. Excelente, muy bien su respuesta. Es indispensable poder enfocarnos desde un desarrollo integral, donde va a mediar desde la alimentación que tiene ese niño o ese adolescente hasta las figuras de apego, que serían los papás o las primeras personas que son los cuidadores, hasta su estilo de aprendizaje, su desarrollo emocional, su desarrollo socioafectivo. Imagínense, cada una de esas áreas está presente en cada uno de sus estudiantes, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que este enfoque lo mantengamos, de que esa persona es todo eso, ¿verdad? Es todo eso en conjunto, es todo eso de forma integral y nosotros debemos entenderlo desde ahí para poder justamente conocer cada mundo de cada niño, cada adolescente y poder integrarlo de la mejor forma a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, muchas gracias por el aporte. Entonces, bueno, acá resaltamos que hay procesos biológicos, cambios en el cuerpo, que como decía la compañera, vamos a tener que conocer también las etapas, que también va a depender del autor que esté proponiendo esas etapas, ¿verdad? Que ya ustedes, si leyeron un poquito la unidad didáctica, se van a dar cuenta que menciona varios autores, menciona a Piaget, a Vygotsky, a Skinner, a Ivan Pavlov, entre otros. Pero básicamente para el tema 1 y 2, ellos son los más importantes para el día de hoy. También tenemos que entender los procesos cognitivos, que tiene que ver con los cambios en la inteligencia, en el pensamiento y en el lenguaje. Procesos socioemocionales, que tiene que ver con cambios en las emociones y en la personalidad. Entonces vean qué importante poder tener todas estas áreas en cuenta cuando trabajamos con niños y niñas. Bueno, se me olvidó llamar a Piaget, que Piaget es sumamente importante para el día de hoy. Es un autor que nos habla de diferentes etapas y que nos habla de diferentes procesos por los cuales el niño pasa para poder entender, más bien para poder estar en relación con los objetos que le ayudan a tener un aprendizaje. Vamos a ver este video, espero que me sirva. Me dicen si escuchan. Yo no escucho, profe. Yo tampoco, profe. Ok, vamos a ver cómo hago. Es que sí, cuando pongo un video siempre me pasa. Vamos a ver cómo lo hago. Okay. También puedo enviarles el link al chat y ustedes lo ven ahí. Lo podemos hacer así para no tener problema con eso. Claro, perfecto. Okay. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Es que todavía no sé por qué es que cuando quiero proyectar un video, puedo proyectar el video, pero no puedo
hacer que lo escuchen, no entiendo por qué. Uy, se copió horrible. Bueno, intenten acceder así, a ver si lo logran. Me dicen si lo pueden ver. Chicas, ¿lo logran ver? Sí, parce profe. que les Sí, pages Sí, profe. Ok, perfecto.
¿Me escuchan? Ahora sí. Hola. Sí, profe. Sí, sí, profe. Excelente. ¿Pudieron ver el video? Sí. Yo sí. Ok. Sí. ¿Qué les pareció? ¿Qué quieren rescatar? ¿Qué les llamó la atención? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Hola, ¿cómo está, profe? Hola, ¿bien usted? Bien. Profe, una vez tuve una explicación en otra materia sobre que uno tiene su razón a la hora de explicar y tiene una lógica y tiene programado cómo va a explicar o cómo va a hacer las prácticas. Pero el niño en su forma de realizar una práctica tal vez no es como uno piensa que debe resolverla, y ellos resuelven una práctica de diferente forma, pero termina resolviéndolo de igual forma. No es lo que uno espera ver en esa práctica, pero lo hace a su manera. Tal vez dura un poquito más o lo hace más rápido, pero termina realizando la práctica. A lo que me da a mí entender es que ellos tienen su forma de aprender. Lo que uno tiene que hacer es guiar esa forma, comprenderlos a ellos, ir aprendiendo uno con ellos para poder ayudar o guiar en ese aprendizaje. Pero ya ellos traen un conocimiento, nada más que hay como que estimularlo. Un conocimiento previo, exacto. Ajá, que hay que ir estimulando. Ya ellos lo traen. Depende de nosotros, si nosotros reprimimos ese conocimiento que ellos traen o lo estimulamos. Ajá, muy bien. Muchas gracias, sí. Ok, lo que está diciendo la compañera es totalmente cierto. También ubicándonos desde las teorías constructivistas, cada niño va a construir su mundo de forma diferente, va a crear. El conocimiento no es adquirido, sino que se puede crear, ¿verdad? Esa es como la postura que tiene Piaget, que además depende de la interpretación que el estudiante o el niño le dé al objeto, que en este caso el objeto pueden ser pues muchos ejemplos. Digamos, el objeto puede ser el lápiz que yo le doy, el objeto puede ser la mesa, el objeto puede ser la escritura, ¿verdad? Es simbólico. Entonces, cada niño va a interpretar diferente su realidad y cada niño va a interpretar diferente el objeto que está manipulando. Yo le puedo dar una bola a todos los niños que todos ellos van a responder de forma diferente. Algunos más parecidos, algunos muy diferentes. Entonces es lo que estaba explicando la compañera. ¿Alguien más que quiera rescatar algo del video? Profe, ¿Ah? a mí me llamó la atención eso de que los niños no copian, sino que interpretan. Entonces, por ejemplo, si yo recuerdo que mi hija, yo siempre decía que ella era una artista porque ella creaba cosas, pero esas creaciones que ella hacía, digamos, ya sea de cantar, porque ella cantaba, dibujaba, bailaba, de todo, todas esas interpretaciones que ella hacía eran con base en algo que ella previamente había aprendido o visto en alguna fábula, que lo había visto, ¿verdad? Entonces ella, de todos esos conocimientos adquiridos, entonces ella inventaba un montón de cosas, ¿verdad? O como unía todo eso, pero con base a todo ese conocimiento que tenía. Entonces cuando yo estaba estudiando eso, yo me acordaba de eso, yo decía, es cierto, o sea, ella no se inventó esa, porque yo decía, es que ella es cantautora, decía yo, porque ella cantaba y en realidad lo que hacía era que estaba uniendo muchas cosas de todo, porque como observaba mucho y veía y todo, entonces unía todos esos conocimientos, entonces creaba algo, ¿verdad? Ya de lo que ella, digamos, y luego los colores, por ejemplo, cuando los chiquitos pintan el elefante morado, por ejemplo, es porque ellos no, aunque ven en la tele o ven que el elefante es gris o lo que sea, ellos no lo van a hacer exactamente como lo ven, sino como ellos lo conciben, ¿verdad? Así sería. Eso me llama mucho la atención.
Exacto, exacto. Y eso tiene que ver con los procesos de asimilación y acomodación, ¿verdad? Que siempre tenemos que partir de los conocimientos previos, de esos conocimientos que los estudiantes traen, que siempre van a traer, así sean los de preescolar. Ellos traen una noción de mundo, una idea de las cosas, y tenemos que tomarlo en cuenta y tenemos que partir de ahí para nosotros hacer el planeamiento. No podemos partir de que nadie sabe nada o que el estudiante no sabe absolutamente nada del tema, siempre de los conocimientos previos. Por eso es que ustedes van a ver que dentro del sistema educativo se les pide que hagan un diagnóstico al principio del curso lectivo, porque esto nos permite entender dónde están ubicados nuestros estudiantes, qué tipo de conocimientos tienen, qué saben del tema, ¿verdad? Y esto nos permite también entonces poder enfocar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje tomando en cuenta lo que ellos saben más lo que nosotros vamos a darles, que en este caso el estudiante lo que hace es pasar por el proceso de asimilación de esa información nueva que le estamos dando y la va a acomodar a esa información previa que ya el estudiante tenía. Y va a ser una fusión, que es lo que estaba comentando ahorita la compañera con su hija. Entonces, ¿de qué hablamos acá? Hablamos de desarrollo intelectual, donde participan varios instrumentos o estructuras cognitivas. La evolución de esas estructuras de inteligencia van a obedecer a esos dos procesos importantes que Piaget menciona, asimilación y acomodación. La inteligencia es asimilación en la medida en que se incorpora en su sistema todos los datos dados por la experiencia. Al mismo tiempo, el organismo se Es que, acomoda a lo que había asimilado. profe, ¿Perdón? disculpe que no está compartiendo la pantalla. Ay, perdón. Voy. Es que entre el video y eso, vamos a ver. Gracias por decirme. Ok, ahora sí me ven en la pantalla. Sí, a ver, La presentación, sí. sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Les decía entonces que la inteligencia es asimilación en la medida en que se incorpora en su sistema todos los datos dados por la experiencia y al mismo tiempo el organismo se acomoda a lo que ha asimilado, ¿verdad? Que es lo que veníamos hablando. Y las adaptaciones intelectuales van a poner en progresivo equilibrio un mecanismo de asimilación y una acomodación complementaria. Ok, ¿cuáles son algunas recomendaciones para los docentes desde una concepción constructivista? En primer lugar, debe relacionarse el desarrollo psicogenético del niño o la niña con el contenido. Entonces, primero tengo que ver dentro de mis estudiantes cuál es el desarrollo, cómo ha sido su desarrollo en el área psicológica y genética para poder ver cómo se relaciona eso con los contenidos que yo voy a dar. Suena un poco como profundo, ¿verdad? Pero en la práctica no es como tan difícil. En segundo lugar, considerar que el niño o la niña elabora sus conocimientos en una interacción dinámica con el ambiente que le rodea. Ok, entonces ahí es donde el docente es un facilitador de las herramientas a nivel de contexto, de ambiente, para que ese niño pueda crear. Recordemos que estamos dentro del constructivismo, entonces tenemos que respetar que el niño crea y que nosotros no podemos darle todo. Tenemos que ser solamente facilitadores, poderle dar instrumentos para que ese niño o niña desarrolle los conocimientos y nosotros siendo un apoyo para eso. Además, las operaciones mentales no derivan de la imagen, sino de la acción. Se aprende haciendo. Esa es la frase fundamental del constructivismo. Aprendemos haciendo. No aprendemos memorizando, no aprendemos leyendo, no aprendemos copiando. Que esto es importantísimo porque entonces esto deroga aquellas estrategias de aprendizaje donde ponemos al estudiante a copiar desde la pizarra, no aplica. En constructivismo eso no aplica. No aplica cuando tenemos ahorita un montón de instrumentos a nivel virtual, cuando tenemos instrumentos tecnológicos, cuando nosotros somos docentes formados ya con, si bien es cierto que tenemos teorías base, como estas que estamos viendo, tenemos un montón más de teorías que nos ayudan a desenvolvernos y a poder planificar
de una forma mucho más creativa. Entonces, a eso se refiere esta recomendación. Transformarse en investigador o investigadora. Nosotros somos seres sociales ya por naturaleza. En el contexto educativo tenemos que volvernos investigadores de ese contexto en el que nos desarrollamos, de ese ambiente donde nosotros vamos todos los días y en ocasiones pasamos mucho más horas que en nuestro hogar. ¿A qué se refiere transformarse en investigador? Bueno, que yo siempre tenga abierta la posibilidad de indagar sobre aquel tema que yo estoy viendo que puede ser un aporte positivo para el desarrollo en el aula. Que tenga que ver con mis estudiantes, que tenga que ver con la escuela, que tenga que ver con los papás, que tenga que ver con los compañeros. Todo aquel tema que a mí me llame la atención, yo puedo desarrollarlo como investigador o investigadora. No solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito profesional. Además, promover una pedagogía integral, importancia tanto de los aspectos intelectuales como de los socioafectivos. Acá volvemos a lo que hablamos al principio, la importancia de entender a nuestros estudiantes desde la parte emocional. Aquí también cabe un tema súper importante que es la inteligencia emocional, que nosotros tenemos que trabajarlo como profesionales de la educación. Y si nosotros lo trabajamos con nosotros mismos, podemos hacer que nuestros estudiantes también aprendan sobre ello. No sé si han escuchado sobre inteligencia emocional, si tienen claro el concepto. Profe, yo he escuchado el concepto, pero no lo he estudiado como para decir que lo domino, pero sí he escuchado, digamos, que ya no, que existen diferentes tipos de inteligencia, que antes se creía que solo los que eran buenos en matemáticas eran inteligentes, en cambio ahora se sabe que hay muchos tipos de inteligencia y una de ellas es la emocional, que son como que las relaciones con las personas, ¿verdad? Creo que algo así, no lo tengo muy claro, pero lo he escuchado más o menos. O los que son buenos en música, o los que son buenos para la lectura, o expresándose, algo así. Ajá, muchas gracias. Si usted se está refiriendo a Gardner, ¿verdad? Que fue el que propuso las inteligencias múltiples. Dentro de las inteligencias múltiples está la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es fundamental, tanto para nosotros como adultos como para los niños. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros conocemos, gestionamos y controlamos las emociones. Y esto nos permite actuar de forma asertiva en el momento correcto. Entonces vean qué importante es este tema o este elemento para desarrollarlo. Que nosotros podamos entender además cómo se está sintiendo el otro en el momento en que estamos hablando y que podamos ponernos en el lugar de él, que eso sería la empatía, ¿verdad? Entonces está muy relacionado con la asertividad, que es poder actuar en el momento preciso de la forma correcta, y con empatía, que es poder entender al otro y entender lo que el otro siente. Si nosotros practicamos esto, podemos incluso hacer resolución de conflictos de forma muy provechosa con los estudiantes, podemos desarrollar en ellos habilidades sociales, el respeto en la interacción con los demás, muchísimos elementos muy positivos que podemos trabajar con ellos desde la inteligencia emocional. Pero bueno, eso es un tema, sí, un poquito amplio, sí quería como mencionarlo, de igual forma ustedes pueden también indagar un poquito sobre el tema y van a ver que es muy interesante, tanto para aplicarlo en la parte profesional como en la parte personal, incluso de pareja y familiar. Ok, pasamos a Vygotsky. ¿Leyeron? Como para que puedan decirme acá algún aporte de Vygotsky. Ok, bueno, no, creo que no han leído como hasta acá. Entonces, vamos a ver igual voy a ver este video cuántos minutos dura porque que nos va a pasar lo mismo, se los tengo que pasar al chat. Ok, de igual forma voy a pasarle los links. Vamos a ver este cuánto dura. No, vamos a ver el anterior, este es muy largo.
Voy a pasárselos otra vez al chat para que lo puedan ver desde ahí. Es un poco el resumen de la teoría de Vygotsky, que ustedes la tienen en la unidad didáctica, pero que siempre me gusta reforzarlo con otro recurso. Entonces, vamos a irnos acá. Sí. Es este, ¿verdad? Sí. Traten de acceder ahí al video para ver si lo logran ver. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, yo estoy viendo el video. Ah, ok, perfecto. Entonces Profe, vean el estoy video y viendo ya el casi video. hablamos.
Ok, ¿me escuchan? ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció la teoría de Vygotsky? Sí, profe, en realidad muy interesante porque en donde habla de que debemos tener en cuenta la realidad cultural como social en la que ellos se desenvuelven, ¿verdad? Los antecedentes familiares y todo, de todo el entorno y las personas que los rodean, que en realidad influyen muchísimo en la forma en que ellos aprenden. Claro, excelente. ¿Alguien más quiere comentar? Profe, de ¿Mm? lo que, bueno, yo sinceramente solo había leído el capítulo 1, pero yo no vi eso de lo del desarrollo, algo de aproximal, que decía que, no, Ajá. perdón, eso no, bueno, eso también no lo leí, pero también algo que decía algo de que había habla social, egocéntrica interna. Me Ajá. llamó muchísimo la atención porque decía que en esas edades, pero bueno, yo estoy grande y todavía hablo sola, entonces no sé si es eso. ¿Me Sí. explico? O sea, eso no es algo como de toda la vida, o soy rara. Vamos a ver, es que Vygotsky lo ubica en la niñez, ¿verdad? Como procesos o como etapas, porque él también habla del concepto de andamiaje, que en algún momento por ahí tal vez lo vean, que es el puente, ¿verdad? Que se utiliza para el aprendizaje. Ese puente puede ser el docente, puede ser una estrategia de aprendizaje como tal. Con respecto al habla egocéntrica, que me llama también mucho la atención, porque entonces podemos decir que en algún momento los papás o dentro de la sociedad se maneja que el niño tiene amigos imaginarios, y en realidad Vygotsky lo explica así, ¿verdad? Como que hablan consigo mismos, no es que están hablando con nadie. Sí hay algunos adultos que lo siguen practicando, ajá, pero él lo explica más que todo para entender cuál es la función del adulto con respecto al aprendizaje y lo que el niño necesita, ¿verdad? Que sería este proceso de andamiaje, que sería este proceso de mediación, donde el adulto es sumamente importante como puente, ¿verdad? Para hacer llegar el conocimiento del aprendizaje al niño cuando todavía no lo ha logrado. No sé si me explico. Y dentro de esa lógica menciona el nivel de desarrollo real, ¿verdad? Que son las funciones que el estudiante puede realizar por sí mismo sin ninguna ayuda. La zona de desarrollo próximo o proximidad, funciones que se hallan en un proceso de maduración, y el nivel de desarrollo potencial, que serían funciones que el estudiante puede realizar con ayuda de alguien con más experiencia. ¿Les quedó claro? ¿Sí? Si tienen alguna otra duda, me indican. Profe, Hola. me llama la atención esta parte porque es como muy sutil la parte del tutor o el papel de la persona adulta, ¿verdad? Que está involucrada a guiar al pequeño. Exacto. Porque es todo un tema, profe. Hoy precisamente estaba viendo una clase de que estaba dando una profesora ahora con esto de que las clases pasaron a la virtualidad, y entonces escuchaba que la profesora decía a los chiquitos de 5º grado, no me estén cambiando los perfiles, veo que están poniendo unos perfiles no sé qué, y después los chiquillos estaban como vacilando mucho. Entonces, esa parte de que debemos de tener en cuenta los distintos núcleos familiares de donde vienen los chiquitos, de que somos muy dados a distraernos, yo creo que hasta en la vida adulta, porque a veces estamos, por ejemplo, en esta tutoría y es posible que la tutoría nos está como aburriendo un poco y estamos viendo el teléfono. Entonces, y en los chiquitos es mucho como más rápido que se distraigan, que se les va la mente, que se van para otro lado. Entonces, es un tema muy amplio porque guiar a un chiquito es un compromiso del docente, pero también del pequeño, porque si el chiquito no se involucra en esa responsabilidad que requiere o en esa seriedad del asunto, no podríamos desarrollar el potencial de la persona si solo hay una persona interesada. Entonces,
yo creo que es todo un tema a desarrollar. Muchas gracias. Sí, bueno, en los niños es todavía más vulnerable o más, ¿qué les digo? Más atención debemos de poner cuando ellos están dispersos, ¿verdad? Porque usted me está hablando de un tema de responsabilidad, por ejemplo, en los adultos podemos hablar de un tema de responsabilidad, ya a nivel universitario, eh, evidentemente yo acá estoy tratando de hacer el mejor esfuerzo para traer una tutoría que a ustedes les guste o que les sea interesante y ya está en cada uno si está en el compromiso de participar o de estar presente, ¿verdad? Que de igual forma no es obligatoria, igual queda grabada, entonces eso también influye un poco. Pero bueno, en adultos hablamos de responsabilidad. En los niños también, pero tenemos que entender que ellos traen una historia familiar o una influencia familiar. Que ese niño que no está poniendo atención, de pronto eso no es lo que le han enseñado en la casa, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos solamente darle la responsabilidad al niño y decir, no, es que él es un irresponsable o los papás son irresponsables, porque dentro del aula y dentro del contexto educativo es responsabilidad de nosotros los docentes ver cómo los involucramos, ver cómo los llamamos su atención, motivamos, indagamos por qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en ese hogar o qué es lo que está pasando en ese niño? ¿Por qué no tiene atención? Si necesita recursos extra, si necesitamos diversificar la forma en que estamos transmitiendo el conocimiento, ¿verdad? Hay muchos factores. Entonces, sí es un tema que se las trae, pero sí también tenemos que tomarlo nosotros como docentes como la responsabilidad que también nosotros tenemos, ¿verdad? Profe, Dime. yo cuando estaba haciendo la práctica docente noté en que en su mayoría de los estudiantes que tenían traían ese pequeño problemita, se le podría decir, de que ellos rápido se aburrían de la clase. Me tocó que, como dijo usted antes, investigar la forma en cómo llamar la atención de ellos hacia mí en el momento de que yo estaba dando la explicación y de que su alrededor no tuviera más fuerza para llamar la atención, digamos. Yo tenía que ser el centro de atención hacia ellos de la forma en cómo yo daba mi clase. Correcto. Esa forma lo logré estudiando qué les gustaba a cada uno de ellos, cómo les gustaba ver mi clase. Tenía que ser con afiches, tenían que hacer con muñecos o tenía que hacerlo con videos y fui aprendiendo poco a poco toda esa forma o mecanismo o estrategia para llamar esa atención de que cuando yo agarré los estudiantes míos no sabían leer. En términos de 3 meses, digamos así, ellos aprendieron a leer y a escribir de una forma más fluida y terminó digamos, el momento que ellos les gustaba prestarme atención a mí. Excelente. Vea que usted partió de los estudiantes que usted tenía, ¿verdad? Usted no dijo, ay, tengo estudiantes de primer grado, entonces a los estudiantes de esa edad les gusta tal cosa. Ok, puedo tener una idea general, a los estudiantes de 7 años les gusta tal cosa, pero a mis estudiantes, ¿qué les gusta? A mis estudiantes, ¿qué les llama la atención? Porque cada uno de ellos es diferente, aunque tenga la misma edad, ¿verdad? Entonces usted implementó una estrategia sumamente buena y le funcionó, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando. No podemos quedarnos con eso de que, bueno, no me están poniendo atención, entonces no puedo dar la clase o es que es culpa de los papás. Nosotros tenemos un montón de recursos para poder jalar la atención de ellos y siempre partiendo desde su propia realidad. Entonces me parece un ejemplo lindísimo y a esto me refería yo cuando les mencionaba al principio de la tutoría, que ustedes sean maestros que impactan. Que vayan a proponer, que se preocupen que investiguen. Exactamente, eso es un ejemplo vivo de lo que yo les estoy proponiendo, de no ser los docentes comunes y corrientes, que probablemente vamos a la sala de profesores y nos quejamos, ay, es que los papás, ay, es que este chiquito, hay que, no, ¿verdad? Que podamos conocer nuestros estudiantes, proponerles, investigar qué les gusta, qué no les gusta, cuáles son las mejores estrategias, incluso de acuerdo a la edad, cuáles son sus gustos en la parte tecnológica.
Eso es un reto para nosotros como docentes, pero de verdad tenemos que ser así. De verdad tenemos que convertirnos en esos docentes que marcan la diferencia. Entonces la felicito y le doy muchas gracias por plantearnos el ejemplo. Gracias, profe. Gracias a vos. Ok, dentro del tema 2, ya pasamos de constructivismo a conductismo. Ujú. ¿Han escuchado sobre esta teoría? ¿Qué han escuchado? Puede que en otras materias o en otras asignaturas lo hayan escuchado porque es una teoría muy popular. ¿No? Bueno, vamos a ver. Acá, la idea es poder resaltar algunos elementos fundamentales, no darles todo lo que viene en la unidad didáctica porque ustedes lo tienen ahí. Sin embargo, si en algún momento tienen alguna duda, con muchísimo gusto me dicen y yo con gusto les aclaro. Para efectos de la tutoría vamos a tocar lo que es el concepto de aprendizaje, lo que es el condicionamiento operante y algunas diferencias que existen en la perspectiva conductista con respecto a la constructivista, que es la que vimos de Piaget. El aprendizaje acá, en este enfoque, se logra mediante un comportamiento o respuesta que antes ocurría luego de un evento o determinado estímulo tras otro evento distinto. Ok, esto cómo se procesa, ¿verdad? Porque está como con lenguaje técnico. Básicamente el aprendizaje viene a ser el resultado de un comportamiento que se da a raíz de un estímulo. Entonces, dentro de este comportamiento vamos a tener diferentes formas de lograr una conducta o un comportamiento adecuado o sano o como queramos ponerle nosotros como docentes. Yo quiero, por ejemplo, que mis estudiantes levanten la mano cada vez que van a participar. Esa es como la conducta que yo quiero lograr en ellos. Entonces tengo varios caminos para lograr esa conducta. Dentro de esos caminos tengo el refuerzo positivo. ¿Qué es el refuerzo? Bueno, en este caso el refuerzo positivo viene a ser un premio que yo le doy al estudiante cuando realiza la conducta, porque esto me asegura a mí, en ciertas probabilidades, que el estudiante, como yo lo premié, va a volver a emitir la conducta de forma como yo la estoy esperando. Si en algún momento no me entienden lo que estoy explicando o no me estoy explicando bien, me indican, porque la materia es, o sea, es clara, pero tal vez a la hora de explicarla, ustedes pueden tener alguna duda, entonces cualquier cosa me dicen. Un ejemplo. Profe, Ajá. disculpe. Una vez traté de hacer eso y me explicó la maestra de grado de que no es necesario premiar por ciertas cosas, porque después uno los ensucia, ya después no quiere hacer algo porque si uno no los premia no lo considera importante. ¿Es cierto o hay formas de cómo hacerlo? Ok, esos son perspectivas. Vamos a ver. Ustedes cuando estén trabajando o si ya están trabajando, ustedes pueden tener la libertad de escoger con cuál teoría van a trabajar, ¿verdad? O si van a implementar ambas, si va a ser constructivismo y también conductismo. En el caso del conductismo, que es el que estamos hablando ahorita, yo podría tener la perspectiva, esta que está mencionando la compañera, que es válida, de que el estudiante solamente va a actuar porque hay algo que se le va a dar. Sin embargo, si yo me ubico desde el lado de que yo quiero obtener una conducta determinada y la estoy logrando, al final, ¿qué importa si lo estoy premiando? ¿Verdad? O sea, son perspectivas que todas son válidas. Yo creo, dentro de mi posición, que el conductismo es muy viable, aplicarlo en ciertos casos y que trae buenos resultados, ¿verdad? Pero ya quedan ustedes si quieren aplicarlo o si ustedes consideran que no es adecuado para su contexto. Entonces, por ejemplo, el reforzamiento positivo puede ser desde un objeto o un premio material hasta una palabra, ¿verdad? Entonces, yo puedo reforzar positivamente cuando yo le digo digamos, a Pedro que alzó la mano, yo
le digo, muy bien, Pedro, así se hace, se levanta la mano antes de hablar. Eso es un reforzamiento positivo. Tenemos también el reforzamiento negativo. El reforzamiento negativo es cuando yo retiro algo que al estudiante no le gusta a cambio de que haga algo que se espera. Por ejemplo, qué sé yo, que en algún momento un estudiante está dentro de un castigo, que esto nos lleva al otro tema, pero lo puedo ligar, de un castigo de que tiene que quedarse en el aula, en el recreo, por ejemplo, porque le pegó a otro chico, alguno de los estudiantes. Entonces, yo puedo reforzar negativamente diciéndole al estudiante, te voy a dejar salir en el recreo con la condición que le pidas disculpa a fulano de tal. Entonces, ahí estoy aplicando reforzamiento negativo. ¿Ok? Castigo, bueno, el castigo sí lo conocemos, es el que más se ha utilizado, tanto a nivel familiar como a nivel de educación, pienso yo. Y tiene que ver con estas, digamos, las consecuencias negativas que se dan a partir de una conducta. La extinción es cuando disminuye la frecuencia de respuesta por falta de refuerzo. Entonces, por ejemplo, si yo ya no le estoy reforzando positivo o negativamente esa conducta, va a llegar el momento en que la conducta se va a extinguir, que es lo mismo que yo diga que se va a desaparecer. O sea, que ya va a dejar de existir. ¿Ok? ¿Hasta acá claro? ¿Tienen alguna duda respecto a la explicación? Profe, una preguntita. Ajá. O sea, usted lo que dice es que nosotros podemos aplicar cualquiera de los dos cuando ya seamos docentes de acuerdo a nuestro criterio, ¿verdad? Es lo que le entendí, ya sea el... Ajá. Es que, digamos, eso de los refuerzos, digamos, que si haces esto, yo lo, digamos, premiar y eso, no es como coaccionar, como, digamos, si pides disculpas a tu compañero, entonces te dejo salir al recreo, es como coaccionar la conducta, en realidad él no está sintiendo deseo de disculparse, ¿verdad? Entonces, Claro. bueno, es digamos mi punto de vista. Entonces, si esa es mi posición, digamos, como persona, ¿verdad? Jamás podría enseñar eso, digamos, en mi clase, pero es válido. O sea, yo tengo la potestad de hacer eso en mi clase, lo que, digamos, porque si me funciona, lo hago, porque así hago que los chiquillos no me ocasionen más problemas, digamos, desde algún punto de vista, pero es correcto pedagógicamente hablando. O sea, me parece o sea, en mi perspectiva me parece que está mal, porque no estoy realmente creando una cultura de que esa persona se sienta arrepentido. Bueno, no sé si es que son a los papás, ¿verdad? Y nosotros los maestros no nos toca, ¿verdad? Pero yo, como yo... Uy, se te fue el audio. O se me fue a mí. ¿Me escuchan a mí? Sí, profe, usted sí. Sí, profe. Ah, ok, perfecto. Sí, es que a ella se le fue el audio. Ok, vamos a ver. Esto es una teoría. Así como existe la teoría del condicionamiento, ¿verdad? Existe, o posturas, existe la teoría del constructivismo. Ya digamos una discusión ética acerca de la teoría, ustedes pueden generarla, podemos hacer aquí incluso un debate, ¿verdad? De qué nos parece, qué no nos parece, porque habrán personas que sí les parece utilizarlo. Tal vez el ejemplo que yo di fue como muy evidente que no hay un aprendizaje sobre la conducta, que básicamente eso es una crítica que se le hace al conductismo, ¿verdad? O sea, el conductismo es estímulo-respuesta, punto. No me interesa ni por qué se dio, ni la raíz, ni para que el estudiante reflexione, ok, es estímulo-respuesta, ¿verdad? Que esto se utiliza, de hecho, mucho en publicidad, se utiliza mucho, de hecho, nosotros trabajamos con conductismo todos los días, aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, los exámenes son conductistas. Recibes una nota a cambio de lo que vos hiciste. Cuando vamos por la calle en un bus, nos están condicionando la mente cuando nos enseñan, por ejemplo, una imagen de McDonald's en grande, en la pista. Eso condiciona nuestra mente y hace que nosotros inmediatamente pensemos en esa imagen y que en algunas ocasiones vayamos a comprar,
¿verdad? Porque ya nos condicionaron, ya nos presentaron un estímulo y la respuesta es comprar. Se utiliza mucho en publicidad. Entonces, no lo veamos como algo tan, no lo satanicemos, ¿verdad? No lo veamos como algo tan malo, porque hay algunas aplicaciones a nivel de aula que podrían funcionar y que podrían ser interesantes. Por ejemplo, no sé, un calendario, no sé si han visto, bueno, de hecho algunos docentes lo utilizan, de ponerles caritas felices ahí cuando van obteniendo ciertos resultados. O sea, es muy amplio, ¿verdad? Yo estoy poniendo acá como un ejemplo, pero en realidad el tema es muy amplio, ustedes lo pueden abordar y pueden investigar qué estrategias desde el conductismo les puede servir en el aula. Entonces no lo satanicemos, pero igual investiguemos y con lo que nos sintamos cómodos, pues obviamente lo aplicamos. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con la compañera porque cuando hablamos de modificación de conducta, en las teorías más contemporáneas, en las teorías más nuevas, ya incluimos la reflexión del estudiante, ¿verdad? O sea, ya nosotros podemos hablar con él, decirle cómo te sientes con lo que hiciste, te parece bien o mal, cómo se siente tu compañero, que ahí estamos trabajando la empatía, ¿verdad? O sea, desde una posición más afectiva, más emocional, que es súper válida y que también la podemos aplicar y que parte más de las teorías más nuevas. Pero esta teoría la tenemos que ver porque es una base para entender la modificación de conducta y tiene algunos lineamientos que nos podrían servir para aplicarlo en educación. Entonces, no quiero como que la satanicen y tampoco que la idealicen, ¿verdad? O sea, es como utilizarla dentro de lo que nos puede funcionar. ¿Alguien más tiene algún aporte? Ok, continuamos entonces. Algunas diferencias entre las perspectivas, por ejemplo, el enfoque conductista busca o tiene la necesidad de establecer a la psicología como ciencia. Por eso se basa en el método científico y se basa en estímulo-respuesta, que nos va, digamos, a dar una conducta observable, cuantificable, que es tangible, ¿verdad? A diferencia del constructivista, que más bien se preocupa por las implicaciones pedagógicas, se preocupa por lo que el estudiante construye, por las diferencias entre los estudiantes, por la creatividad. La conductista se basa en el empirismo y la objetividad, porque tiene que ser así para poder medir la conducta. Mientras que el constructivismo se basa en la investigación sistemática, que dentro de los ejemplos tenemos a Piaget. En el conductista, el docente es el responsable de planificar absolutamente todo, ¿verdad? Todo dentro del ámbito de aula, mientras que en el constructivista el docente es facilitador. Si tiene que tener una base, tiene que traer su planeamiento, pero ese planeamiento es un potenciador para que el estudiante proponga, para que el estudiante actúe, para que el estudiante sea protagónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A diferencia del conductista, que solamente es un receptor y un reproductor de conductas. Ok, básicamente eso era lo que yo traía para compartir con ustedes. ¿Tienen alguna duda, algún comentario sobre la teoría, sobre la asignatura como tal? No, profe, me queda ya ahora más claro lo del conductivismo y sobre los refuerzos, que me parece que en muchos casos son muy válidos, como usted mencionaba, lo de tener un calendario y poner como premiar con stickers, cosas así, ¿verdad? Exacto. Yo con mi hijo materno, tuvimos digamos, durante el año, ha sido muy difícil que se acomode y lo hemos estado trabajando igual con una pizarrita, con las rutinas, y entonces cada vez que se hace algo se pone un sellito, un sticker, y creo que eso lo motiva cuando ve la pizarrita llena de stickers, ¿verdad? Eso lo motiva a él a tener más. Y son cosas que son estrategias que se pueden utilizar y son válidas, ¿verdad? Son completamente válidas. Exacto,
exacto. Esa es la idea, que podamos encontrar. Y hay muchísimas, es de ponerse a indagar e investigar, e incluso que ustedes mismos propongan desde la teoría qué estrategias se pueden implementar. Entonces, por eso yo les decía que no satanicemos la postura teórica, que la utilicemos para nuestro beneficio, ¿verdad? Al final. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún, incluso comentario, no una duda, pero sí podría ser un comentario como la compañera. Profe, muy interesante. Lástima que entré muy tarde, ya tenía bastante rato de haber empezado, pero me pareció muy interesante la clase y me dejó mucha, digamos, entendí bastante. Creo que lo voy a tomar para mi futuro como docente. Excelente. Me parece súper bien y me agrada mucho la idea de que hayan aprendido y que les haya sido útil la tutoría. Esa es la idea. Profe, disculpe, es que a mí se me fue el internet cuando estaba hablando, pero me Ajá. imagino que ahí usted me hizo el aporte para yo verlo luego en la grabación, ¿verdad? Ah, sí, perfecto. No, Bueno, gracias. básicamente, sí, no, básicamente, muy válido lo que usted dice y es parte de lo que se puede implementar, pero les estaba comentando que la teoría del conductismo nos puede funcionar en algunas estrategias, entonces no nos cerremos a la posibilidad, ¿verdad?, de utilizarla. Indaguemos un poquito más, busquemos estrategias que podemos utilizar, investiguemos sobre ella y estemos abiertos a que en cualquier momento podemos utilizar una que otra estrategia y también podemos utilizar el constructivismo. Ujú. Excelente, gracias, profe. Gracias a usted. ¿Alguien más que guste participar? Ok, si no tienen alguna duda o comentario, entonces estaríamos hasta acá. De mi parte, un placer haber compartido este espacio con ustedes. Gracias por la participación tan activa, por sus aportes y nos vemos en la segunda tutoría. Ujú. Profe, disculpe, es que no Dime. sé si mencionó eso, ¿verdad que, bueno, nosotros ya hicimos la primera tarea, ahora la segunda tarea sobre lo del brochure? Ajá. También esto lo de APA a mí me tiene un poquito confundida porque es la primera vez que uso eso en toda mi vida. Y ayer Ajá. vi una tutoría y alguien preguntó en la tutoría que cómo se hacía para hacer una, digamos, yo tengo que hacer una referencia y la cita también de lo del brochure. O sea, eso lo pongo abajito en la parte de abajo, porque yo sé cómo hacer un brochure, lo que no sé es cómo hacer las citas, las meto dentro y luego la referencia en qué parte del brochure lo pongo, en la última página o en qué parte quedaría. Son como Hay 6 páginas. personas, ajá, hay personas que lo ponen en la última, hay personas que lo ponen en la primera, dependiendo del enfoque que usted le dé al brochure, ¿verdad? Y a quién esté dirigido. Puedes ponerla en la última página, no hay ningún problema. En abajito, digamos, ahí pones referencias y pones la referencia como viene en el APA, que en este caso es APA 4, que a veces me preguntan que por qué el APA 4 si ya vamos por el 7, y la razón es que la UNED decidió utilizar el 4 porque es la última versión en español, no en inglés. Entonces, esa es la razón por la cual estamos utilizando APA 4. Ah, ok. Sí, Ujú. porque la capacitación que nos dieron era de las diferencias con respecto al 6 y el 7, pero como igual no entiendo mucho, pero igual yo me guié con el manual que usted nos mandó. Muchas Ah, ok, gracias. perfecto, con mucho